Mis padres me echaron de casa por una mentira que contó mi hermana. 8 años después, tras mi éxito, quieren reconectar y pedir disculpas, pero sigo aferrado al dolor y la traición. Lo que hice después los dejó sin palabras. Nunca pensé que llegaría este día, ni en 1.000.000 de años. Ahora tengo 30 años y finalmente estoy en una posición para disfrutar del éxito por el que he trabajado tan duro. Pero eso no cambia el hecho de que, hace 8 años, mis padres me echaron de su casa por algo que no hice, una mentira, una fea mentira contada por mi hermana, y ellos la creyeron sin pensarlo 2 veces. Ha sido un largo camino desde entonces, y mirando hacia atrás, es casi difícil creer cómo sucedió todo. Me llamo Alex, por cierto, y siempre he tenido un don para los negocios. No es que mis padres se dieran cuenta. Al crecer, siempre fue mi hermana mayor, Emma, quien tuvo su atención. Ella era la niña dorada, la que podían contar para hacer algo de sí misma. Mientras tanto, yo era constantemente pasado por alto, ignorado o me decían que era demasiado sensible. Emma y yo nunca fuimos cercanos. De hecho, ella siempre estuvo celosa de mí. Supongo que era la rivalidad típica entre hermanos, pero iba más allá de eso. Emma era una narcisista en todos los sentidos de la palabra. Haría lo que fuera necesario para verse bien, incluso si eso significaba pisarme o mentir sobre mí. Nuestros padres se lo tragaban todo, la elogiaban por sus logros, incluso cuando eran pequeños, y me reprendían por cosas que nunca hice. No se me permitía mostrar ningún signo de debilidad o vulnerabilidad, esos eran signos de fracaso a sus ojos. Tenían esta imagen de la familia perfecta, y cualquier imperfección era una amenaza para esa imagen. El punto de inflexión llegó cuando tenía 22 años. En ese momento, apenas estaba comenzando en el mundo de los negocios. No era rico de ninguna manera, pero tenía una visión clara de lo que quería lograr. Tenía un trabajo secundario, trabajaba de noche después de mi empleo regular, tratando de construir algo para mí. No era glamuroso, pero era un comienzo. Emma, por otro lado, era un desastre. Había abandonado la universidad, rebotado entre varios trabajos sin futuro y vivía en la misma casa que mis padres. Ellos le habían comprado un coche, pagaban su alquiler, sus facturas, su vida entera. Y aún así, se quejaba. Yo vivía con mis padres principalmente para ahorrar dinero y trabajar en mi negocio sin la presión de pagar un alquiler. No era una carga, pagaba lo mío en todo lo que podía. Pero Emma no lo veía de esa manera. Odiaba la idea de que yo recibiera atención o cualquier tipo de elogio. Así que comenzó a difundir rumores. Todavía recuerdo la noche en que todo explotó. Estaba trabajando hasta tarde, como solía hacerlo, y mis padres estaban organizando una cena en casa. No era parte del ambiente familiar divertido, pero eso me daba igual. Tenía mis planes y no involucrarme en charlas triviales incómodas. Pero salí de mi habitación para tomar un bocadillo de la cocina y escuché mi nombre en una conversación entre Emma y mi madre. No sé por qué seguimos dejándolo quedarse aquí, decía Emma, su voz goteando venenosa envidia. No está haciendo nada con su vida. Todo lo que hace es sentarse en esa habitación jugando en su estúpida computadora todo el día. Apuesto a que solo está esperando que mueran para poder tomar todo. Me congelé. No era el tipo de persona que escuchaba a escondidas, pero no pude evitarlo. ¿De qué estaba hablando? Luego, Emma continuó. No me sorprendería que les haya estado robando. Probablemente está tomando dinero cuando no están mirando. Lo vi tomar dinero en efectivo de su billetera una vez, y no quería decir nada porque pensé que pensarían que estaba siendo dramática. Pero creo que es hora de que sepan que está tomando su dinero. Mi corazón se hundió. Me quedé allí, completamente quieto, mientras las palabras se asentaban. Me estaba acusando de algo que nunca hice. Nunca había robado a mis padres. Estaba trabajando duro, construyendo algo para mí, y me enorgullecía lo que estaba haciendo. Pero Emma, ella siempre había sido la manipuladora. No tenía problemas para mentir con tal de salirse con la suya. Pero esa no era la peor parte. La peor parte era que mi madre, mi propia madre, no lo cuestionó. No me defendió. En cambio, dijo, sabía que algo andaba mal. He estado sintiendo que solo no se está usando. Tal vez tengas razón. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podían creerle a ella antes que a mí? ¿Por qué elegirían creer a la persona que siempre había estado celosa de mí? Sabía que favorecían a Emma, pero esto era demasiado. Y lo peor era que ni siquiera podía explicarme. Era su palabra contra la mía, y sabía que nunca ganaría. Al día siguiente, todo llegó a un punto crítico. Bajé las escaleras y encontré a mis padres parados en la sala, mirándome con esa expresión fría y distante que siempre usaban cuando estaban a punto de decir algo importante. Necesitamos hablar, comenzó mi padre con voz severa. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago, pero traté de mantener la calma. ¿Qué está pasando? Hemos estado hablando, dijo mi madre, y hemos llegado a una decisión. No creemos que debas quedarte aquí más tiempo. Mi mente se quedó en blanco.
No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué quieren decir? Ya eres un adulto, continuó mi padre, cruzando los brazos. Necesitas asumir la responsabilidad de ti mismo. No vas a ninguna parte con tu vida, y no podemos seguir manteniéndote. Es hora de que te vayas. Me quedé allí, atónito. Mi corazón se aceleró, pero no pude hablar. Había estado viviendo bajo su techo, sí, pero no era una carga. Trabajaba duro, estaba construyendo algo para mí, y ahora me estaban echando como si fuera un problema. Miré a Emma parada en la esquina, con una mirada de satisfacción en su rostro. No dijo nada, pero sabía que ella había impulsado esto. Ella había orquestado todo. Mamá, papá, esto es una locura, dije, con la voz temblorosa. Van a creerle a ella. Está mintiendo, no les he robado nada. He estado trabajando duro para hacer algo de mí. Pero no escuchaban, no les importaba lo suficiente. Estás fuera, dijo mi padre con voz dura. Empaca tus cosas y vete. Me quedé allí por un momento, solo mirándolos. Era como si todo por lo que había trabajado, todo lo que había estado tratando de construir, se estuviera desvaneciendo en un instante. No tenía nada, ni apoyo, ni un lugar a donde ir. Salí de la casa ese día sintiéndome más solo que nunca en mi vida. Pero también me hice un voto a mí mismo, les mostraría. Les mostraría de lo que era capaz. Les demostraría que estaban equivocados. Y cuando tuviera éxito, haría que se arrepintieran de cada cosa que hicieron. Después de que me echaron, toqué fondo. No tenía a dónde ir, ni seguridad, ni un sistema de apoyo. Pero no iba a dejar que eso me quebrara. Siempre había sido decidido, y ahora, sin nada que perder, me esforcé más que nunca. Me quedé en el apartamento de un amigo durante unos meses, trabajando en mi idea de negocio cada momento libre que tenía. Fue una mezcla de noches largas, fines de semana interminables e innumerables fracasos. Pero algo hizo clic un día. Había estado construyendo un negocio en línea, vendiendo un producto de nicho que sabía que tenía potencial. No era glamuroso al principio, era pequeño y apenas sobrevivía. Pero seguí refinándolo, reinvirtiendo cada centavo que ganaba de trabajos secundarios. Y lentamente, las cosas comenzaron a crecer. Recuerdo el momento exacto en que vi la primera señal de que realmente podría estar en algo. Uno de mis anuncios en redes sociales se volvió viral, y las ventas explotaron de la noche a la mañana. El producto era algo que la gente no se daba cuenta de que necesitaba hasta que lo veía. Y de repente, tenía más pedidos de los que podía manejar. Tuve que contratar a algunas personas para que me ayudaran con la afluencia de negocios. Ese fue el punto de inflexión. Hice las conexiones correctas, trabajé con las personas adecuadas y construí una marca que resonó entre los consumidores. No fue solo una casualidad, fue el resultado de años de arduo trabajo, de perseverar cuando todos, incluidos mis padres, me habían descartado. Cuando tenía 26 años, mi negocio había alcanzado un hito importante, ganaba 6 cifras al año. La empresa estaba creciendo rápidamente, y vivía en un bonito apartamento, libre del ambiente tóxico de la casa de mis padres. Había construido algo propio. Para esta época, me había reconectado con algunos viejos amigos que estaban más que felices de apoyarme. Siempre habían creído en mí, y ahora, con mi éxito, me aseguré de devolverles el favor. A los 30 años, ya tenía múltiples fuentes de ingresos, una marca bien establecida y suficientes ahorros para hacer lo que quisiera. Compré mi primera casa, invertí en acciones y comencé a pensar en formas de ayudar a otros a tener éxito como yo lo había hecho. Se sentía increíble ver mi nombre en la cima de algunas listas de la industria, ser invitado a hablar en conferencias y saber que finalmente tenía el control de mi propio futuro. Pero nada de eso habría sucedido si mis padres no me hubieran echado. La amargura, el resentimiento, todo me impulsó a llegar a este punto. Cada vez que pensaba en ellos, en cómo me habían descartado, me motivaba más. Usé su rechazo como combustible para mi fuego. Tenía algo que probar, no solo a ellos, sino a mí mismo. Pero aquí es donde las cosas dieron un giro. A medida que mi éxito crecía, también lo hacían los intentos de mis padres por comunicarse. Comenzó poco a poco, mensajes de texto y llamadas preguntando cómo estaba. Al principio, los ignoré. Nunca se disculparon por lo que hicieron, y no tenía intención de dejarlos volver a entrar en mi vida sin una responsabilidad real. Pero luego, comenzaron a aparecer en mis eventos de negocios, en conferencias e incluso en mi casa. Mi madre me envió flores en mi cumpleaños. Mi padre me envió un correo electrónico diciéndolo, orgullosos, que estaban de mis logros. Se sentía sofocante. Querían ser parte de mi éxito, pero no querían admitir cómo me habían perjudicado. Ni siquiera reconocían los años que me habían desechado. Y entonces, todo llegó a un punto crítico. Estaba asistiendo a un evento de networking cuando doblé una esquina y los vi a ambos parados allí. Estaban sonriendo, pretendiendo que todo era normal, pero podía ver la desesperación en sus ojos. Querían que los perdonara. Querían pretender que nada de eso había sucedido. Se acercaron a mí con cautela.
Mi padre ofreciéndome un apretón de manos, mi madre sonriendo torpemente. Alex, es tan bueno verte, dijo mi padre. Hemos estado siguiendo tu éxito. Estamos realmente orgullosos de ti. Me quedé allí por un momento, tratando de mantener la calma. ¿En serio?, pregunté, manteniendo mi voz uniforme. Orgullosos de mí ahora, después de todo. Mi madre dio un paso adelante. Alex, hemos cometido errores. Pero queremos enmendarlos. Queremos ser parte de tu vida otra vez. Los miré fijamente. Parte de mí quería estallar, decirles exactamente cómo me sentía, descargar toda la ira y el dolor que se habían estado acumulando dentro de mí. Pero sabía que tenía que ser estratégico. Tenía algo más grande planeado. ¿Quieren enmendarlo?, pregunté, dejando que las palabras flotaran en el aire. ¿Quieren ser parte de mi vida otra vez? Por supuesto, dijo mi madre rápidamente. Siempre te hemos amado, Alex. Solo que, no, la interrumpí, levantando la mano. No siempre me han amado. Me echaron de la casa porque eligieron creer una mentira que contó mi hermana. Una mentira que arruinó mi vida durante años. No pueden simplemente volver ahora que he hecho algo de mí mismo. El silencio entre nosotros era denso. Podía ver la culpa colándose en sus rostros, pero aún no lo admitían. No admitirían que se habían equivocado. Solo querían volver a mi vida porque podían ver lo que había logrado. Mi padre trató de desviar la atención, con voz temblorosa. Lo sentimos, Alex. Solo estábamos tratando de hacer lo mejor para ti. Lo mejor para mí, interrumpí. Me echaron por una mentira que mi hermana contó sobre mí, y nunca lo cuestionaron. Le creyeron a ella antes que a su propio hijo. No les importaba lo que estaba pasando. Saben lo que se siente no tener a nadie de tu lado. Que te dejen solo, sin ningún lugar a dónde ir. Tuve que luchar por cada cosa que tengo ahora. Y no pueden simplemente aparecer y actuar como si todo estuviera bien. No sin reconocer lo que hicieron. Ahora podía verlo, su culpa, su vergüenza. Pero no era suficiente. Todavía no. Mi madre abrió la boca para hablar, pero no había terminado. Y no voy a olvidarlo. Así que no piensen que esta es una especie de feliz reunión familiar. Si quieren enmendarlo, tendrán que hacer mucho más que simplemente aparecer en mis eventos y decir estamos orgullosos de ti. No van a volver a entrar en mi vida así como así. No sin consecuencias. Mientras estaba allí, el peso de las palabras que acababa de pronunciar flotaba en el aire entre nosotros. Mis padres se movieron incómodamente, sus sonrisas vacilaron. Y por primera vez en años, vi un remordimiento genuino en sus ojos. Pero no estaba listo para dejarlos escapar. Todavía no. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero me negué a sentir lástima por ella. Después de todo lo que habían hecho, después de los años de silencio y distancia que me obligaron a soportar, no iba a sentir pena por ellos. Habían roto mi confianza, y ninguna cantidad de palabras podía arreglar eso. Sé que estás herido, Alex, dijo mi madre con voz temblorosa. Nosotros cometimos un error, ahora lo veo. Solo quiero arreglarlo. No puedes arreglarlo, espeté, interrumpiéndola. No así como así, no puedes borrar los últimos 8 años de mi vida. No puedes fingir que no me diste la espalda cuando más te necesitaba. No puedes simplemente volver y esperar que todo esté bien porque he tenido éxito. No puedes reescribir la historia. Mi padre parecía que iba a decir algo, pero no lo iba a permitir. No, no pueden decir nada más. Pueden disculparse todo lo que quieran, pero nunca entenderán realmente lo que hicieron. No pueden decidir cuando estoy listo para perdonarlos. No es así como funciona. Por un momento, ambos se quedaron allí con aspecto derrotado. Pero no había terminado todavía. Había una cosa que necesitaba hacer. ¿Quieren enmendarlo de verdad?, pregunté con voz fría. ¿Quieren demostrarme que lo sienten de verdad? Entonces les daré una oportunidad. Una oportunidad real, pero no hasta que me hayan demostrado que entienden lo que hicieron. Y así es como lo harán. Mis padres intercambiaron una mirada nerviosa. Mi padre abrió la boca para hablar, pero volví a levantar la mano, indicándole que se callara. Primero, se van a disculpar públicamente conmigo. Quiero una disculpa completa y sincera. No un mensaje vago y tibio. Van a admitir ante todos lo que me hicieron, como creyeron una mentira sobre su propio hijo y me dieron la espalda cuando más los necesitaba. El rostro de mi madre palideció. Alex, no sé si. No puedes decidir. Es demasiado tarde, interrumpí. He tenido que vivir con las consecuencias de sus acciones durante años. Si quieren siquiera comenzar a arreglar las cosas, comiencen por asumir la responsabilidad de lo que hicieron. Le dirán al mundo la verdad sobre lo que sucedió. Y no solo eso, se disculparán con las personas que me apoyaron cuando ustedes me abandonaron. Se disculparán con los que han estado ahí para mí en formas en que ustedes nunca lo estuvieron. Hubo un largo e incómodo silencio. Pude ver la vacilación en sus ojos, la renuencia a admitir completamente lo equivocados que habían estado. Pero sabían que hablaba en serio. No iba a dejarlos volver a entrar en mi vida sin demostrar que habían cambiado.
¿Quieren saber qué más? Continué, mi voz volviéndose más fría con cada palabra. También asumirán toda la responsabilidad de lo que sucedió con mi hermana. Admitirán que ella fue la que mintió y que ustedes la dejaron hacerlo. Que la dejaron destrozar a nuestra familia. Le dirán a todos la verdad, no solo sobre mí, sino sobre cómo ella arruinó mi vida, cómo los manipuló para que creyeran que yo era el malo. Mis padres se estremecieron al mencionar a mi hermana, y pude verlos a ambos intercambiar una mirada. Pero aún no había terminado. Después de que hagan eso, dije, entonces, y solo entonces, consideraré siquiera permitirles volver a entrar en mi vida. Pero no esperen que simplemente olvide todo. Tendrán que demostrarme que no solo están tratando de aprovecharse de mi éxito. Tendrán que demostrarme que realmente entienden lo profundo que es la herida. Pude ver la lucha en sus rostros. Estaban divididos, inseguros de si debían contraatacar o cumplir con mis demandas. Pero en ese momento, no estaba interesado en lo que pensaban. Tenía la sartén por el mango, y no iba a soltarla. Finalmente, mi padre habló, con voz baja y vacilante. Alex, nosotros, no lo sabíamos. Pensamos que simplemente estabas yendo por un mal camino. No vimos cuánto estaba sufriendo. Negué con la cabeza. No lo vieron porque no les importaba. Nunca les importó lo suficiente como para hacer las preguntas correctas. Nunca les importó lo suficiente como para descubrir la verdad. Y eso es algo que nunca voy a olvidar. Mi madre dio un paso adelante de nuevo, con las manos temblorosas. Por favor, Alex. Sabemos que cometimos un error. Lo sentimos mucho. Queremos arreglarlo. Por favor, no nos cierres la puerta para siempre. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Podía sentir la rabia acumulándose dentro de mí de nuevo. Pero sabía que tenía que mantener la calma. No se trataba de ganar en el momento. Se trataba de hacerles entender las consecuencias de sus acciones. ¿Quieren arreglarlo?, dije, acercándome más. Entonces demuéstrenlo. Demuestren que pueden asumir la responsabilidad de lo que hicieron. Hasta entonces, no esperen que los deje volver a entrar en mi vida. No soy un caso de caridad que puedan usar cuando les convenga. No voy a dejar que borren el pasado. Tendrán que vivir con él. Con eso, me di la vuelta y me alejé, dejando a mis padres allí parados en un silencio atónito. Podía oírlos llamando mi nombre, pero no miré hacia atrás. No podía. Al salir del evento, sentí una extraña mezcla de satisfacción e ira. Parte de mí sentía que había ganado, que finalmente me había defendido después de todos estos años. Pero otra parte de mí todavía estaba enojada porque pensaban que podían simplemente volver después de todo el daño que habían causado. No estaba listo para perdonarlos todavía. No, pero estaba listo para hacerlos trabajar por ello. Esto no había terminado, ni mucho menos. No supe nada de mis padres durante un par de días después de esa confrontación. Creo que ambos estaban conmocionados y humillados por las demandas que había hecho. Sabía que trataban de evitar asumir la responsabilidad, pero no iba a dejarlos escapar. Ya no estaba jugando juegos. Esta era su oportunidad de demostrar que entendían la profundidad de lo que habían hecho. Y no iba a ponérselo fácil. Finalmente, mi madre me llamó. No me pidió que nos reuniéramos, solo pidió una conversación telefónica. Podía notar por la forma en que temblaba su voz que habían estado discutiéndolo. Sentí una fría satisfacción apoderarse de mí. No podían simplemente entrar, disculparse y asumir que todo estaría bien. Tenían que demostrarme que lo sentían de verdad. Tenían que demostrar que podían asumir sus errores de la manera más pública posible. No la dejé escapar fácilmente. Lo quiero en las redes sociales. Lo quiero público, le dije. Escribirán una publicación completa en lo que usen. Le dirán al mundo lo que hicieron, cómo creyeron una mentira y echaron a su hijo. Les dirán cómo me dieron la espalda cuando estaba luchando. Asegúrense de que todos lo vean. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Casi podía oírla tratando de recomponerse, probablemente queriendo negociar. Pero ya no estaba negociando. Quiero que todos sepan exactamente lo que sucedió. Quiero que las personas que siguieron sus mentiras lo vean. Quiero que mis amigos, sus amigos y nuestra familia extendida sepan, me dieron la espalda. Mi madre suspiró. El sonido de la derrota era pesado en su voz. De acuerdo, Alex, lo haremos. Le diremos a todos la verdad. Pero, después de esto, después de todo esto, tú al menos tratarás de seguir adelante. No respondí de inmediato. En cambio, respiré hondo, recordándome todo lo que me habían hecho pasar. Los años de silencio, el dolor, la humillación. No habían cambiado tanto. No, dije finalmente, mi voz firme y fría. Una vez que hagan esto, lo consideraré. Pero hasta entonces, estoy cortando el contacto con ustedes. Ella volvió a guardar silencio, y por primera vez, me di cuenta de cuánto estaban afectando mis palabras. No dijo nada durante un tiempo. Luego, muy en voz baja, murmuró. Entiendo. No respondí. Sabía que no tenía sentido. Era hora de que enfrentaran las consecuencias.
Unos días después, mis padres hicieron lo que les había pedido. Publicaron en sus cuentas de redes sociales, públicamente y sin lugar a dudas. Mi madre escribió una larga publicación con una foto mía de cuando era más joven, justo antes de que todo se derrumbara. En la publicación, escribió cómo me habían echado después de creer una mentira que contó mi hermana. Admitió cómo se habían puesto del lado de ella injustamente, a pesar de que, en el fondo, sabían que algo no se sentía bien. Se disculpó conmigo por darme la espalda, por no ser los padres que merecía. Expresó arrepentimiento por el dolor que habían causado y cómo ahora entendían la gravedad de la situación. Mi padre publicó un mensaje similar, aunque fue más corto y menos emotivo. Se disculpó por no escucharme y por creer lo peor de mí sin darme nunca el beneficio de la duda. Admitió que se había equivocado y que, aunque era demasiado tarde para deshacer el daño, esperaba que, de alguna manera, yo los perdonara. Las publicaciones estaban ahí, a la vista de todos. Las personas que se habían puesto del lado de mis padres durante todo el lío lo vieron. Las personas que me juzgaron sin siquiera preguntar mi versión de la historia vieron la verdad por primera vez. Pero eso mejoró las cosas. No para mí. Sabía que mis padres solo estaban haciendo esto debido a mi éxito. Podía notar por el tono de sus mensajes que no entendían completamente por qué todavía estaba tan herido, tan frío con ellos. Se habían disculpado, sí, pero sabía que la disculpa no era realmente para mí. Era para ellos. Querían aliviar su propia culpa, y pensaron que esto lo arreglaría todo. Pero ya no me podían engañar. Nunca respondí a las publicaciones. No comenté, no les envié mensajes en privado. Sabía que cualquier acercamiento solo sería que yo cediera. La verdad era que ya no los necesitaba. Había construido una vida para mí, una sin ellos en ella. Había tenido éxito, había seguido adelante y había hecho las paces con el hecho de que algunas relaciones era mejor dejarlas en el pasado. Cuando vi las notificaciones de que mis padres me habían etiquetado en sus publicaciones, simplemente las ignoré. No necesitaba que me validaran. Había hecho todo lo que necesitaba hacer. Había demostrado que podía lograrlo sin ellos. Y eso era suficiente. Un par de semanas pasaron sin contacto. Finalmente, recibí un mensaje de mi madre, solo un simple mensaje de texto que decía, «Te extrañamos». Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. No podía dejar de ver los años de abandono, el daño que me causaron. No podía olvidar con qué facilidad me habían hecho a un lado por una mentira. No respondí, y ese fue el final. Entonces, ¿crees que hice lo correcto? Ha habido gente que me ha dicho que debería haberlos perdonado, que la familia lo es todo. Pero no puedo evitar la sensación de que solo volvieron porque vieron mi éxito. No se preocuparon por mí entonces. Entonces, ¿por qué debería preocuparme por ellos ahora? He seguido adelante, pero me equivoco al aferrarme a esa ira.